Qué gusto, bienvenidos a la lección número 5 de nuestro repaso de la escuela sabática, donde juntos crecemos, aprendemos, fortalecemos nuestra fe a través de nuestra confianza en Dios, que se ve fortalecida cada vez que nos acercamos a Él. Bienvenidos aquí a Lección de Esperanza. Para mí, su servidor Gabriel Moreno, es un gusto empezar este proceso de aprendizaje de la lección número 5, que tenía por título para todos nosotros, Fe contra todo pronóstico. Y tiene un versículo muy interesante que nos llevaba a la reflexión durante la semana. Y decía: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, 11. Y aquí vemos que en un mundo hoy que para mucha gente resulta vacío, donde muchas personas que tienen poder, que tienen influencia, que tienen reconocimiento, pero carecen sus vidas de un propósito, de un sentido. Por eso muchos de ellos hemos visto se han quitado la vida. Se genera como un contraste entre estas personas en un mundo actual lleno de tantas posibilidades, de tantas comodidades, de tantos procesos de conexión, tantas posibilidades de conectarnos con personas, tantas oportunidades para hacer cosas, pero donde la gente carece de propósito. Pero en contraste a esto encontramos que en la época de la Reforma, en la época del oscurantismo, había un grupo de personas con un propósito claro, un propósito bien definido, y era el grupo de cristianos que Dios había levantado en ese entonces para defender su verdad. Eran hombres y mujeres que estaban comprometidos con la verdad, con la palabra de Dios. Para ellos no era simplemente algo que hacía parte de su vida, era como su ADN, era parte principal de ellos. Sus creencias, su conocimiento de la palabra de Dios, cada cosa de ellos estaba llevándolos a que no podían separarse de lo que habían conocido en la palabra de Dios. Apreciados, y eso le da un propósito. Tal propósito era que estaban dispuestos a sacrificar sus vidas, a entregar sus vidas por defender esa verdad, por darla a conocer a otros. El propósito que para ellos consideraban principal en su existencia era conectarse con Dios a través de la palabra y ser instrumentos para que alguien más pudiese conocer ese mensaje maravilloso que Dios tenía para la humanidad en ese entonces. Y ante la muerte misma gozaban de paz, tranquilidad y seguridad al momento de enfrentar las amenazas y aún el riesgo. Y en muchos casos vimos cómo entregaron sus vidas, muchos de ellos cantando, alabando a Dios, dando testimonio de su fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Algo interesante que podemos ver en ellos, como mencionamos hace un momento, era que la Biblia era parte fundamental de su experiencia, de su relación con Dios, de su vivencia personal, de la razón de ser para ellos. Y encontramos un libro maravilloso, un texto maravilloso en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 23, que nos dice de la siguiente manera: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de la incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aquí vemos que ellos mencionan y dicen: hemos renacido, somos nuevos. ¿A través de qué? De la palabra poderosa de Dios que llega a nuestra vida. Y eso es lo que Dios quiere hacer con su palabra en tu vida también. Darte una nueva oportunidad, una nueva experiencia, una nueva vivencia, una nueva vida a través del mensaje que Él tiene para ti. Por eso espacios como esos son tan importantes para nosotros. Ahora, dice algunos estudiosos que estas personas, de hecho el libro Conflicto de los Siglos, la señora White menciona lo siguiente, dice que estas personas atesoraban la palabra de Dios y la tomaban no como un libro de literatura más, sino para ellos su experiencia era cuando tomaban la palabra, sentían que Dios les estaba hablando directamente a ellos. Y al recibir eso de esa manera, como muy seguramente debería ser la experiencia tuya y mía, la palabra de Dios tomaba un sentido especial. Porque no eran letras en un libro, era la palabra de Dios directamente dada a sus hijos, a quienes amaba y quienes se sentían amados por un Dios que manifestaba su amor a través de la Escritura. Estas personas tenían tanto amor que para ellos, como dice el libro Apocalipsis capítulo 2, estas hojas se convertían como estas hojas que son para sanidad de las naciones. Dios, ¿sabes que pasa algo interesante cuando leemos la palabra de Dios? Nos vemos frágiles, pero entendemos que hay un Dios fuerte. Sentimos que no tenemos capacidad de entender, pero entonces nos damos cuenta que tenemos un Dios sabio y capaz de explicarnos todo. Podemos también darnos cuenta que aunque somos débiles, Dios se fortalece en nuestra debilidad. Que aunque a veces somos incapaces de hacer algunas cosas, Dios todo lo puede. Y entonces la Biblia empieza a generar algunos cambios interesantes que cuando nos sentimos desorientados, la palabra de Dios es una guía segura. Toma una relevancia importante la palabra de Dios cuando le damos ese lugar. Como lo daban los primeros discípulos, los apóstoles, leímos allí en 1 de Pedro, un renacimiento, como una nueva vida. No era solamente texto, era vivencia, era experiencia con Dios. Y sabían que el poder de la palabra de Dios
era tan fuerte que podía hacer frente a los desafíos más grandes que el enemigo colocara delante de ellos. Mis apreciados, la palabra de Dios tiene el mismo poder hoy. ¿Qué hace la diferencia? La manera en que nos acerquemos a ella, cómo la recibamos nosotros también. Ellos sabían que sin el poder de la palabra de Dios les sería muy difícil enfrentar los desafíos de la vida. Y a veces tú y yo de pronto salimos a los desafíos de la vida sin la seguridad de qué tiene Dios para nosotros, de cuál es la orientación de Dios. Pero si hacemos de la guía, de la palabra de Dios, esa guía segura, créeme que tu vida diaria será diferente en tu trabajo, en tu estudio, en tu vida familiar, en tus relaciones, en todo aspecto de tu vida y de la mía. Ahora, ellos no solamente recibían la palabra, sino que la compartían, la predicaban, la llevaban a otros. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 1 al 6, nos habla cuál era el pensamiento del apóstol en relación a la palabra de Dios. Dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio tan seguro de la misericordia que hemos recibido, no desmayemos, antes bien renunciemos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, reconociéndonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, decía él, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como siervos suyos por amor de Jesús. La predicación, parte importante del ministerio de los apóstoles, de los reformadores y parte importante de lo que Dios tiene para su iglesia hoy. ¿Y cómo podemos llevar este mensaje? A través de tu experiencia y de la mía, a través de una vida coherente con lo que dice la palabra de Dios. Mis queridos, la leemos, nos beneficiamos con este libro maravilloso, pero no podemos quedarnos callados. Tenemos la responsabilidad delante de Dios de llevarla a alguien más. Y hoy vivimos en un contexto, en un tiempo donde tenemos múltiples posibilidades para compartir el mensaje. De manera presencial, de manera virtual o digital. Así que qué importante aprender de lo que hicieron ellos, con más limitantes, pero hicieron una gran obra guiados por el Espíritu Santo y guiados por Dios. Esta seguridad y motivación que llevó a que esta obra fuera efectuada con poder en la época de los apóstoles y en la época de la Reforma, también motivó a muchos en esa época. Hablamos la semana pasada de algunos de ellos, como Wycliffe, como Huss, pero hoy estaremos hablando de otro personaje muy interesante. Estamos hablando de William Tyndale, una persona también que luego de haber leído la traducción que hizo Wycliffe, se dedicó a poder ayudar a mejorar y perfeccionar algo del texto. Este hombre Tyndale fue llevado a la hoguera, nos dice la historia, enfrentó la muerte pero sin temor. Y algo interesante, nos relata algo de su relato de la historia de este hombre, es que cuando estaba enfrentando la hoguera, en medio de ese momento, él solamente hizo una oración allí y dijo, que Dios abra los ojos del rey de Inglaterra. Y saben, algo que parecía en ese momento como sin sentido, tomó sentido. Ese hombre de Dios clamó con sinceridad. Y dice la historia que unos cuantos años después, Inglaterra se abrió para el mensaje de Dios. Aparece la versión King James en inglés, o Rey Santiago. Esa versión de la Biblia, que se tradujo mucho tiempo después de Tyndale, según los estudiosos dicen que la base de esa versión fue lo que había escrito William Tyndale, fue la traducción que él dejó. Hoy en día, esa versión de la Biblia ha alcanzado a millones de personas en el mundo. De hecho, hace poco se celebró en el 2011 sus 400 años de existencia y sigue llevando el mensaje de Dios. Ese hombre comprometido no se quedó solamente con ese mensaje para él. Hizo lo posible, lo que estaba a su alcance, para que llegara a otros. Y en un mundo de oscuridad, Dios abrió luz y llevó este mensaje a todas las esferas de la humanidad, en ese entonces, en el lugar donde estaba Tyndale. Ahora, leemos la palabra, pero muchas personas dicen, yo la leo, pero a veces no la entiendo. Nos dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos va a poder ayudar a entender lo que Dios quiere, o la forma en que Dios quiere que entendamos los textos que leemos nosotros. San Juan, capítulo 16, versículo 13, dice para nosotros, pero cuando venga el Espíritu Santo o el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de lo que oyere, y Él os hará saber las cosas que habrán de venir.
es el Espíritu Santo el que guió a esos hombres a entender la Escritura y a poder saber que su razonamiento, que era contrario a lo que la iglesia principal en ese entonces enseñaba, estaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Ese mismo Espíritu Santo trabajó en aquellos hombres, pero también trabaja en ti y en mí todos los días. De hecho, se nos menciona que la experiencia de Lutero, que estaba leyendo la palabra de Dios, consiguió una traducción, una parte pequeña de la Biblia en latín, y mientras la leía quedó maravillado, ya que él encontraba que mientras la iglesia popular en ese entonces le decía a las personas que Dios estaba ocupado de castigar a los pecadores, él encontró una inmensa bondad de Dios tratando de alcanzar a los seres humanos en pecado y rescatarlos de esa condición. Y él dijo wow, Dios mío, si me dieras un libro como este para mí. Esa experiencia llevó a Lutero a profundizar en la palabra de Dios y a descubrir algo interesante que nos ayuda a todos nosotros hoy, a entender que somos salvos por gracia. No hay nada que podamos hacer para ser salvos, como dice el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, dice la palabra de Dios, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Él agradeció a Dios porque se dio cuenta que cuando él se miraba a sí mismo, veía imposible llegar a salvarse. Pero cuando miraba en Jesús, veía imposible perderse. Mis queridos, yo no sé cómo te veas tú hoy. Te veas de pronto muy lejos de Dios, veas que tu situación parece que no haya nada que Dios pueda hacer para rescatarte. Déjame decirte, Dios vino a rescatarte y tu salvación es un regalo. Dios lo coloca como un regalo. Luego de que recibimos ese regalo nosotros, ¿qué podemos hacer? Tomarlo en nuestras manos. Y resultado de gratitud a Dios por lo que ha hecho en nosotros, surgirá lo que se llama obediencia. Pero ahora mira lo que sucede. La obediencia no nos lleva a ser salvos. La obediencia es el resultado de nuestra salvación. De la gratitud que tenemos hacia Dios, queremos escucharlo, queremos agradarlo, queremos obedecerlo. Romanos 6:15 nos dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y dice el apóstol, en ninguna manera. Ojo, lo que aquí nos está diciendo es que la gracia nos dé libertad para pecar, para ir en contra de la voluntad de Dios. No, ante la gracia lo que nos lleva a nosotros es a venir a Dios con manos llenas de gratitud, a decirle, Señor, aquí estamos. Hemos fallado, nos equivocamos, pero queremos ser obedientes a ti. Y entonces nos articulamos con la voluntad de Dios. Y la ley de Dios y su gracia se juntan de una manera maravillosa para acercarnos a Dios y para mantenernos dentro del regalo de la salvación que nos está dando. Romanos 8:1 también nos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es Cristo y es en Cristo que somos salvos, recibimos ese don maravilloso, lo tomamos en nuestras manos y ahora lo agradecemos a Dios y nos damos cuenta de que ninguna condenación hay para los que están en Jesús. Y los que están en Jesús son obedientes también a su palabra y a sus mandatos y a su voluntad divina. De la misma manera en que Dios dirigió a estos hombres de la época de la Reforma, te quiere dirigir a ti y dirigir a mí. Quiere Dios que tú y yo podamos colocar nuestra confianza en la palabra de Dios. Y sea tan fuerte nuestra relación con Dios a través de la palabra que nada pueda movernos de nuestras convicciones, ni lo que dice la televisión, ni lo que dicen de pronto las personas de influencia hoy en día, que podamos dejar que Dios sea el centro. Y créeme que así como brilló la luz para muchas personas a través de ellos, que la palabra de Dios va a poder brillar hoy a través tuyo para familiares, amigos y vecinos. Mis queridos, Dios está por venir y la única guía segura en este momento es la palabra de Dios. El mantenernos aferrados a ella nos dará seguridad, confianza y la capacidad de enfrentar los engaños que el enemigo querrá colocar delante de nosotros y podamos salir de esa época victoriosos, no engañados, sino seguros en la palabra de Dios. Dios te bendiga grandemente. Es un momento de compartir esta palabra, ¿verdad? Con alguien más que lo necesita. Te invito a que hagas eso. En ese momento tomes tu teléfono o hagas planes para hoy, de alguna manera, poder compartir una parte de la palabra de Dios con alguien más. Permíteme orar por ti para finalizar. Buen Dios, gracias. Porque nos permites tomar tu palabra, permítenos guardarla en el corazón para no pecar contra ti. Y ese no pecar contra ti también va a ser una barrera contra los engaños del enemigo. Permítenos, Señor, mantenernos fieles a tu palabra y a tu mensaje. Gracias porque tu palabra nos da propósito. Entendemos que nos amas, que nos salvas y entonces podremos entender también que somos llamados a ser instrumentos tuyos para ser de bendición en la vida de otros. Bendice la vida de quien nos ve y nos escucha. Que, Señor, ellos puedan recibir la bendición de tu palabra, la bendición de tu salvación, colocarse en armonía contigo y ahora ir a compartir esta buena noticia con miles de personas más. Abrázales grandemente, manténles firmes y seguros en ti, pues lo pedimos en Jesús. Amén.
Dios te bendiga grande y poderosamente y nos vemos muy pronto en un nuevo capítulo de Lecciones de Esperanza.